Cuando tienes $25 extra en tu bolsillo, puedes gastarlo en Amazon para comprar una cortina de baño, una funda para teléfono móvil, pasta de chile o incluso esta muñeca bailarina con cola. Pero, ¿qué tal si te dijera que esos $25 son suficientes para comenzar a invertir en bienes raíces desde ya? Sí, lo has escuchado bien. No tienes que gastar decenas ni cientos de miles de dólares para ganar dinero en propiedades. Y además, no es necesario ocuparse de la gestión de bienes raíces. ¿Cómo es posible? Gracias a los fideicomisos inmobiliarios o los REITs en inglés. Entonces, ¿qué son esos? ¿Cómo puedes invertir en ellos? ¿Y por qué ofrecen algunos de los mejores rendimientos más altos? Hoy aprenderás todo eso y mucho más. La popularidad de los REITs ha estado creciendo en todo el mundo durante muchas décadas. Hubo 893 REITs listados a nivel mundial en 2022. Aún así, Estados Unidos es líder absoluto con la capitalización de mercado de los REITs aumentando de $8.7 mil millones en 1990 a una impresionante cifra de $1.9 billones en 2022. Incluso el S&P 500 incluye más de 28 REITs. REITs help house the U.S. economy by providing much of the real estate where we live, work, shop, and spend our leisure time. Los REITs estadounidenses poseen más de 535,000 propiedades en Estados Unidos valoradas en $4.5 billones. Aunque los REITs pueden no ser tan populares como las acciones o los bonos, están lejos de ser un nuevo concepto. Su creación se remonta a 1960, cuando el presidente estadounidense Dwight Eisenhower firmó una ley que cambió la forma en que las personas podrían invertir en propiedades generadoras de ingreso. Eisenhower quería promover la inversión en bienes raíces y alentar a las personas a utilizar este nuevo instrumento. Este enfoque combinaba todas las cosas buenas tanto de bienes raíces como de acciones. Pero los REITs modernos tomaron forma después de la Ley de Reforma Tributaria de 1986, lo que permitió que estos fideicomisos hicieran más que simplemente poseer o financiar bienes raíces. También podían operarlos y administrarlos. La idea detrás de los REITs era hacer que la inversión en bienes raíces comerciales de alta calidad fuera accesible para todos. Con el tiempo han mejorado y refinado ese enfoque, pero el objetivo de inclusividad siempre ha sido prioritario. Things don't last for 60 years unless they're proven to work. Hoy en día, alrededor de 150 millones de estadounidenses viven en viviendas propiedad de REITs y los inversores de más de 40 países tienen acceso a estas inversiones inmobiliarias generadoras de ingresos. They really have led the world. Los REITs pueden variar mucho, ya que se especializan en diferentes áreas de propiedades. Por ejemplo, estas empresas pueden invertir en apartamentos, edificios de oficinas, centros comerciales, hoteles, instalaciones de atención médica, instalaciones de almacenamiento personal y centro de datos. Esto significa que tú también puedes invertir en cualquier sector inmobiliario con cualquier presupuesto a través de los REITs. In the U.S. REIT sector, you have a lot of different subsectors with all sorts of different exposures. There's 16 different subsectors, so there's always some pockets of opportunity. Por lo tanto, no todos los REITs son iguales. ¿Cuáles son las diferencias principales entonces? Hay tres tipos principales de REITs. El primero es el REIT de capital. Estos son los más comunes. Poseen y administran bienes raíces generadores de ingresos y su principal fuente de ingresos proviene del alquiler de propiedades. El segundo tipo de REIT es el hipotecario. Estos REITs prestan dinero a propietarios y operadores de bienes raíces. Lo hacen a través de hipotecas, préstamos y valores respaldados por hipotecas. Obtienen dinero principalmente de la diferencia entre los que invierten y los pagos de intereses que reciben de los prestatarios. Y el tercer tipo de REIT es el híbrido. Combinan las estrategias de inversión tanto de los REITs de capital como de los hipotecarios mediante el uso de una combinación de propiedades y gestión de propiedades, así como la provisión de préstamos e inversión en valores respaldados por hipotecas. Si decides invertir en REITs, también debes conocer otra característica esencial al comparar diferentes fideicomisos de inversión inmobiliaria. Pueden ser negociados y no negociados. Los REITs negociados son los que la mayoría de las personas conocen e invierten en ellos.
Se comercian como acciones regulares y tienen sus subidas y bajadas como cualquier otro mercado, mientras que los REITs no negociados no se venden abiertamente en ningún mercado de intercambio. Por eso, su transparencia y liquidez son limitadas. Pero la mayor ventaja de los REITs no negociados es su exposición directa al mercado inmobiliario sin verse afectados por las fluctuaciones del mercado. El problema al invertir en ellos es que debes calificar como inversor acreditado, pero para convertirte en uno debes cumplir con uno de los 3 criterios. El primero es tener un patrimonio neto de más de $1 millón solo o con tu cónyuge. El segundo es ganar un ingreso que exceda los $200,000 o $300,000 combinados con tu cónyuge en los últimos 2 años y demostrar tu capacidad para mantener ese ingreso. Y el tercer requisito es tener credenciales específicas, certificaciones o designaciones reconocidas por FINRA, la autoridad reguladora de industria financiera. Ahora entiendes por qué los valores no negociados no son tan populares como los negociados. Pero para ser honesta, no es necesario preocuparse si no puedes invertir como un inversor acreditado, porque si comparamos a ambos, los valores no negociados tienen muchas desventajas, como por ejemplo requisitos más estrictos como los que acabas de ver, menos transparencia porque los REITs no negociados pueden no revelar sus propiedades de inversión en detalle. La distribución de ingresos también es impredecible. Los REITs públicos negociados ofrecen dividendos regulares, pero las distribuciones de ingresos de los REITs no negociados dependen de las decisiones de la junta directiva. Otro problema es la liquidez. Es mucho más difícil vender REITs no negociados porque no se negocian en ningún mercado de intercambio. Y además de eso, los REITs no negociados tienen tarifas más altas. Teniendo en cuenta todas las posibles desventajas de los REITs no negociados, no nos concentraremos más en ellos. En su lugar, veamos cómo funcionan los REITs en la práctica. La mayoría de ellos siguen un modelo de negocio simple. Los REITs utilizan el dinero de los inversores para comprar varias propiedades. Luego las alquilan y cobran pagos por sus bienes raíces. La venta de estas propiedades se convierte en ingresos que se pagan a los inversores como dividendos. Este ciclo se repite, lo que proporciona a los inversores un flujo constante de ingresos recurrentes. A veces, las propiedades en la cartera pueden venderse, lo que aporta dinero adicional. Al mismo tiempo, los REITs hipotecarios tienen una estructura un poco diferente. No poseen propiedades directamente, sino que financian bienes raíces y obtienen ingresos de los intereses de estas inversiones. En cuanto a los dividendos, hay un detalle interesante que es muy beneficioso para quienes invierten en REITs. Por ley, los fideicomisos de inversión en bienes raíces deben seguir la regla del 90% de distribución. Esto les exige pagar al menos el 90% de sus ingresos totales. Algunos incluso pagan hasta el 100% de sus ingresos imponibles a los accionistas. Una de las principales razones por la que los REITs han ganado popularidad es su impresionante desempeño en comparación con las acciones. Aunque la mayoría de las personas creen que el mercado de valores ofrece mayores rendimientos que los bienes raíces, los adultos dicen lo contrario. Como puedes ver, los REITs han superado al S&P 500 en los últimos 20, 25 y 50 años. Si bien los REITs superaron a las acciones a largo plazo, el S&P 500 mostró mayores rendimientos en los últimos 5 y 10 años. Aquí también puedes ver cómo diferentes subgrupos de REITs se compararon con el S&P 500. A lo largo de 27 años, desde 1994 hasta 2021, los REITs de almacenamiento personal, industriales y residenciales tuvieron los mayores rendimientos anuales promedio. Entonces, vemos que los REITs tienen rendimientos mucho mayores que muchas otras inversiones. Si obtienes un 11% al año y reinviertes todos los dividendos que obtienes, puedes crecer tu rendimiento de manera exponencial gracias al interés compuesto. No me concentraré en cómo aprovecharlo ahora, pero si deseas aprender más sobre el interés compuesto, te invito a que veas este episodio después de terminar con este video. Y ahora, volvamos a los REITs. ¿Cómo puedes invertir en ellos? Básicamente, puedes hacerlo en 3 pasos. Abrir una cuenta de corretaje, seleccionar los REITs apropiados, realizar una compra. Ahora, veamos los detalles que debes considerar en cada paso del proceso. Para invertir en REITs negociados, la mayoría de las personas abren una cuenta de corretaje. Es la forma más fácil de comprar acciones para cualquier empresa. Para abrir una cuenta de corretaje, puedes encontrar una plataforma adecuada, preferiblemente que ofrezca opciones de bajo costo.
Por ejemplo, sin mínimos mensuales, tarifa de negociación de tasa fija y saldos mínimos para comenzar. En la mayoría de las plataformas puedes transferir solo unos pocos cientos de dólares o incluso $25 para comenzar a operar una vez que tu cuenta esté configurada. El siguiente paso es elegir el REIT correcto y la industria en la que invertir. Con más de 225 REITs listados públicamente que abarcan varios sectores inmobiliarios, puede ser un desafío decidir. Pero hay algunos factores que debes considerar antes de tomar una decisión final. En primer lugar, verifica quién está administrando el REIT en el que deseas invertir tu dinero, porque la rentabilidad y la apreciación de la propiedad con el tiempo dependen de la capacidad del administrador para elegir las inversiones correctas. El segundo factor importante es la diversificación. Los REITs necesitan tener una cartera diversificada de la misma manera que nosotros. Y el tercer aspecto al que debes prestar atención son los estados financieros de los REITs. Allí verifica las ganancias perdidas y flujo de efectivo de la empresa. Esto puede darte una impresión básica de la salud del fideicomiso. Después de elegir el REIT en el que deseas invertir, procede a comprar tus acciones. No hay nada complicado en este proceso. Aún así, recuerda la diversificación. La mayoría de los expertos financieros no recomiendan invertir más del 10% de tu cartera de inversiones en una sola empresa, sin importar cuán buena parezca. Ahora que sabemos cómo funcionan los REITs, descubramos sus beneficios y riesgos. Los fideicomisos de inversión en bienes raíces tienen grandes beneficios, como riesgo reducido y menor volatilidad en tu cartera de inversiones, ya que generalmente se considera que los REITs son mucho menos volátiles que las acciones. Acceso a bienes raíces costosos que generalmente solo están disponibles para grandes instituciones. Un flujo constante de efectivo y, para rematar, los REITs pueden ser inversiones fiscalmente eficientes. Todo esto explica por qué aproximadamente el 80% de los asesores de inversión registrados recomiendan los REITs a sus clientes como parte de una cartera diversificada. Además, en Estados Unidos, el número de fideicomisos de inversión en bienes raíces ha sido bastante consistente últimamente. En 2022 hubo 206 REITs, ligeramente menos que los 217 en el año anterior, pero todavía es un crecimiento significativo en comparación con 1971, cuando solo había 34 fideicomisos de inversión en bienes raíces en Estados Unidos. Sin embargo, existen riesgos que debes conocer antes de comenzar. El primero y más grande es que los REITs son mucho más reactivos a los cambios en las tasas de interés. We need to think about why REITs are down so much this year. El principal factor que afectó el rendimiento de los REITs en 2021 fue el aumento de las tasas de interés. Esto hizo que fuera más costoso para los REITs obtener nueva deuda o refinanciar las existentes, y la adquisición de nuevas propiedades se volvió más cara. Como resultado, los costos de financiamiento aumentaron, lo que llevó a menores valoraciones de los REITs, lo que a su vez causó costos de financiamiento aún más altos. Otra cosa que podría convertirse en un inconveniente son los impuestos. Tendrás que pagar impuestos sobre los dividendos de los REITs, pero debes entender que existen dos tipos de dividendos: ordinarios y calificados. Los dividendos ordinarios se gravan a tus tasas normales de ingreso, que son mucho más altas en comparación con los que requieren los dividendos calificados. Y el problema es que típicamente los dividendos de los REITs no se consideran calificados por el IRS, lo que significa que tendrías que pagar impuestos más altos. Además de los REITs tradicionales, tienes otra oportunidad de inversión inmobiliaria a través de Fundrise. Esta plataforma en línea actúa como un REIT. Fundrise compra, renueva y administra diferentes propiedades. Eso le permite a los inversores comprar acciones de bienes raíces y diversificar su cartera de la misma manera que lo hacen con los REITs. Si decides comprar REITs a través de Fundrise, te invito a que veas este episodio para aprender a navegar la plataforma eficientemente antes de comprar REITs a través de ella. ¿Has considerado invertir en REITs? Comparte tu experiencia en los comentarios para seguir ayudando a esta hermosa comunidad. Nos vemos en el siguiente episodio. Chaito, bye.